Vamos a empezar. Primeramente, damos la cordial bienvenida a todos los estudiantes, tanto de Sucre, Uyuni, Yacuiba. También están universitarios de la Universidad Siglo XX, a las cuales damos bienvenida, y vamos a continuar también con este taller virtual denominado Anticoncepción en tiempos de pandemia. Inicialmente le vamos a ceder la palabra a la coordinadora María Elena Pérez Choque. María Elena Choque Pérez, coordinadora de la carrera de Enfermería de Monteagudo, quien va a dar las palabras de inicio. Licen, adelante. Muchas gracias, Licen Marcos. Muy buenas tardes a todos los participantes de este grupo y los que se han inscrito a este curso virtual. A nombre de lo que es nuestra señora decana de la facultad, la señora licenciada Nancy Manjón Calvimontes, les damos la bienvenida a este curso virtual organizado por la carrera de Enfermería Obstetriz, perteneciente a la Facultad de Ciencias de Enfermería Obstetricia y lo que es la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, ¿ya? Les quiero dar la bienvenida a todos los expositores que nos van a acompañar en esta tarde, entregándonos sus conocimientos, sus experiencias. De la misma manera, a los participantes, como ya ha indicado el licenciado Marcos, a los participantes que están desde la Universidad de Siglo XX, la carrera de Enfermería Obstetriz, de la Universidad Siglo XX, a lo que son los estudiantes de la carrera de Enfermería Obstetriz de Monteagudo de la San Francisco, y así también a los demás participantes que están de diferentes lugares de nuestra querida Bolivia. Bienvenidos a este taller, espero que sea de su agrado el taller, todos salgamos contentos al finalizar. Y la temática que estamos abordando es más que todo la anticoncepción para los jóvenes estudiantes. Ya se está tocando lo que son las temáticas más relacionadas con lo que son los métodos naturales y modernos, porque ellos pueden acceder a esos métodos por la edad que tienen, ¿ya? Asimismo, habíamos indicado ayer un poco de que en los tiempos de pandemia ha estado cerrado los centros de salud, no ha habido mucha atención, tampoco la gente por el medio o miedo a la enfermedad no han podido acercarse a poder adquirir sus métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces casi han estado igual imposibilitados al acercarse al centro de salud de lo que son los servicios de salud sexual reproductiva. Hemos estado en confinamiento, entonces hemos pasado por unos momentos muy críticos. Entonces, al cual que ahora paulatinamente ya estamos tratando de volver a la normalidad. Entonces, de esa manera, nuevamente se están reabriendo nuestros centros de salud, pero necesitamos aún todavía información que brindar y por lo tanto este medio virtual es todavía un medio para poder llegar a todos ustedes con los conocimientos, más que todo a los jóvenes, para que puedan recibir la orientación en métodos anticonceptivos y así también elegir un método para evitar, como por ejemplo los embarazos no deseados, las infecciones de transmisión sexual y llevar una vida saludable en todo relacionado con lo que es la sexualidad, ¿no? Entonces, con estas palabras doy por inaugurado nuevamente nuestro taller para continuar hasta que termine, que esto va a durar más o menos hasta las 21 horas, así está programado. Esperemos cumplir el programa. Muchísimas gracias, Marco. Entonces podemos empezar con la primera expositora, por favor. Muchísimas gracias, licenciada. Agradecemos por las palabras vertidas también. Vamos a dar inicio a la serie de exposiciones, presentando primeramente a la licenciada Porfiria Chaparro Cruz. Es profesional, tiene una licenciatura en enfermería, es docente de la carrera de Enfermería Obstetriz de la Universidad del Siglo XX, 13 años de experiencia, regenta la asignatura Salud Sexual y Reproductiva, tiene un posgrado en formación en partería en la Universidad de Chile, Escuela de Obstetricia, también es magíster en Educación Superior. Dicho esto, licenciada, tenga usted muy buena tarde y adelante con su exposición. Muy buenas tardes a todos los participantes. Buenas tardes a la coordinadora de la carrera de Enfermería Obstetriz. Agradezco la participación a la licenciada María Elena Choque Pérez por invitarme a este taller a llevarse a cabo acá por este sistema, ¿no?, virtual, ya que estamos con
en tiempos de lo que es la pandemia del COVID-19. Agradezco a todas las personas que están presentes acá en este taller y voy a dar inicio a la presentación del tema preparado para el día de hoy. Voy a compartir pantalla. Dando inicio al tema preparado para el día de hoy, mi persona va a exponer los métodos anticonceptivos en tiempos de COVID-19, que vamos a hablar en esta oportunidad, los métodos de abstinencia periódica. Los métodos de abstinencia periódica, como su nombre indica, son métodos de planificación familiar o prevención del embarazo basados en la observación, se podría decir, ¿no?, de los signos y síntomas naturales de las fases que cada mujer presenta durante un ciclo menstrual, sea fases fértil o las fases de infertilidad de su ciclo menstrual. Estos métodos de abstinencia periódica, o también conocidos como métodos naturales, tiene la finalidad de que la mujer debe conocer el periodo, la etapa de fertilidad que tiene y cómo vamos a ver ese conocimiento, ¿no? La mujer, cuando ya tiene ese conocimiento, ha adquirido el suficiente conocimiento de la fertilidad de su cuerpo, conoce cuándo inicia ese periodo de fertilidad y cuándo termina, entonces, el periodo fértil de su ciclo menstrual. Para esto, la mujer tiene que tener el apoyo, la cooperación de la pareja, porque ella sola no va a poder conocer, ¿no? Tiene que tener el apoyo de ambos. La pareja debe comprometerse en cuanto al periodo de abstinencia, ¿no? Por eso se dice que son métodos de abstinencia periódica. Los días de fertilidad debe conocer. Y en esos días la pareja puede usar otros métodos anticonceptivos, ¿no? En los días de fertilidad de la mujer. Un método de barrera. Ya. Dentro de lo que se refiere a los métodos basados en el calendario, también podemos dividirlos en dos. Según la forma de denominación de los días fértiles, se clasifican en el método del ritmo calendario, el método de los días fijos o collar. Ambos métodos requieren para su uso el conocimiento del periodo fértil. Tienen que reconocer cuál es el periodo fértil de cada uno de los métodos. Eso es, en definitiva, lo que tienen que aprender. Dentro de lo que se refiere a los métodos basados en los síntomas, también tenemos una clasificación, que es el método de la temperatura corporal basal, el método de Billings o moco cervical y el método sintotérmico que tenemos. Ahora, estos métodos requieren, se podría decir, requieren de la observación de signos de fertilidad, ambos métodos. Entonces, dentro de lo que se refiere a los métodos de abstinencia periódica, tenemos el método del ritmo calendario, el método de los días fijos o collar, el método de la temperatura basal corporal, y el método de Billings o moco cervical. También tenemos el método sintotérmico. Vamos a dar inicio con el método del ritmo o calendario. Este método, como introducción, podríamos decir, fue desarrollado en 1924 por el ginecólogo japonés Kisaku Ogino y perfeccionado por el médico austriaco Hermann Knaus en 1928. Ambos profesionales desarrollaron, uno desarrolló y el otro perfeccionó el método que puede ser utilizado como una forma de promover la fertilidad o como un método anticonceptivo cuando la mujer no quiera tener un hijo, ¿no? Entonces se puede utilizar en ese sentido. Este método del ritmo Ogino
Kanaus o calendario se centra en contar los ciclos menstruales por 6 meses o un año, como acá estamos viendo en la figura, ¿no? La mujer tiene que anotar desde el primer día de la menstruación. Las anotaciones de los ciclos menstruales por 6 meses o por un año nos permite calcular los días de ovulación del ciclo menstrual con la ayuda de un calendario que nos va a permitir la alerta de un embarazo, ¿no? O sea, nos va a permitir ver nuestra etapa de fertilidad, o nos va a alertar, o sea, vamos a tener una alerta roja, ¿no? Ahí vamos a decir, estamos en periodo fértil, por lo tanto, ya tenemos que estar en alerta para no tener relaciones sexuales en los días fértiles del ciclo menstrual. Entonces, la mujer tiene que empezar a anotar durante 6 meses o durante un año. Aquí estamos pudiendo observar un ciclo menstrual de 28 días. Estos días que están marcados con rosado se podría decir que son los días de la menstruación. Los días consecutivos a son los periodos de que no puede embarazarse la mujer, pero acá donde estamos viendo estos días que están seleccionados, que son 1, 2, 3, 4, casi 5 días, que son los días donde la mujer puede sí embarazarse. Y el resto para la finalización hasta el siguiente ciclo son días en que la mujer tiene la posibilidad de tener relaciones sexuales sin necesidad de estar pensando que va a estar con un embarazo. Entonces, este método del ritmo o Gino Kanaus o calendario, les voy a enseñar acá a calcular el método, ¿no? Cómo se utiliza, cómo se calcula. En este lado tenemos un ejemplo. Si una mujer tuvo 6 ciclos, como los que siguen, un ciclo de 29 días, de 30 días, de 28 días, 31 días, 32 días y 31 días respectivamente. Acá tenemos un ciclo corto. Este método del ritmo calendario, ¿cómo nos dice que tenemos que calcular? Se calcula el primer día que la mujer puede quedar embarazada. O sea, ¿cómo vamos a hacer eso? Restando, dice, 18 días a la duración del ciclo más corto. En este ejemplo que les estoy mostrando, el ciclo más corto lo identificamos como 28 días. Este es un ciclo 1, 2, 3, 4, 5, son 6 días, ¿cierto? El ciclo más corto de estos 6 ciclos de esta mujer es el ciclo de 28 días. Entonces anotamos acá 28, ¿no? Es como ciclo corto. Aquí dice debemos restar 18. Entonces 28 menos 18 va a ser igual a 10. Entonces, de esta manera obtenemos el primer día fértil. El día 10 va a ser su primer día fértil. Y el último día fértil se determinará restando 11 días a la duración del ciclo más largo. Entonces, acá nos venimos a ver cuál es el ciclo más largo de estos 6 meses. Son 32 días. El ciclo largo de 32 menos 11, que nos está diciendo que restemos 11 al ciclo más largo, es igual a 21 días. Entonces, el 21 nos está dando la terminación del ciclo menstrual. En este caso, el periodo fértil de esta mujer estará comprendido entre el 10º y el 20º día, ¿no? 21 día. Entonces, entre el día 10 y 21 día del ciclo vamos a tener el periodo fértil de la mujer. Es así como nosotros vamos a calcular cuando ya hemos hecho el uso del calendario por unos 6 meses consecutivos. Ahora podemos hacer el uso de este calendario, como les decía anteriormente, por 6 meses o por un año respectivamente. Podemos sacar nuestra etapa de fertilidad. Entonces, en este método la mujer tiene que hacer la utilización del calendario, anotar el primer día del periodo menstrual,
y hasta la siguiente menstruación, que ese lapso de tiempo es considerado el ciclo menstrual. Acá estamos viendo un ejemplo de un periodo o un ciclo menstrual de 28 días. Acá, por ejemplo, tenemos el inicio de la menstruación, que es el 4. El 4 ha iniciado la menstruación. Entonces, nos está diciendo acá, el 17 es su día de ovulación. O sea, aquí nos está mostrando su periodo fértil. Del día de la ovulación, tenemos 3 días para antes y 3 días después, que está mostrándonos su periodo de fertilización. O sea, donde está aquí, por ejemplo, en su día 17 es la ovulación. 3 días después es periodo fértil y 3 días antes, al 17, también es su etapa de periodo fértil. Esta mujer, ¿no? Esto es un periodo de un ciclo de 28 días. Entonces, desde el inicio de la menstruación, contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días, donde la mujer sí puede tener relaciones sexuales sin necesidad de pensar que va a estar embarazada. Pero ya si la mujer ya conoce este periodo de fertilidad, entonces si ella no quiere embarazarse durante estos 3 días de fertilidad, ella tiene que usar o puede usar otro método anticonceptivo, ¿no? Puede ser métodos de barrera, como tenemos los condones, puede usar óvulos vaginales, puede usar espermicidas, que también se puede utilizar. Entonces, ya eso va a depender de uno, si tiene relaciones en estos días y no quiere embarazarse. Ahora, estos días también, como son estos métodos de abstinencia periódica, estos días la mujer, si no desea embarazarse, no tiene relaciones sexuales, se abstiene de las relaciones sexuales, ¿no? Como dice su concepto, abstención de la relación sexual. Ahora, después, pasado el periodo fértil, la mujer los días siguientes hasta la siguiente menstruación, entonces ella sí puede tener relaciones sin mayor posibilidad de embarazo, ¿no? Es un periodo de, aquí dice mejor periodo, ¿no? Mejor periodo en cuanto a las relaciones sexuales sin necesidad de estar pensando si me voy a embarazar o no. Entonces, es así como nos permite utilizar este periodo de ritmo, este método del ritmo calendario. Acá estamos observando días del ciclo menstrual irregular de un año. Entonces, pero acá también en un año podemos hacer el cálculo que hemos hecho en el anterior ejemplo. Calculando, el ciclo corto para este ejemplo es de 21 días. 21 menos 18 igual a 3. Ciclo largo, 28 menos 11 igual a 17. Entonces, del día 3 al día 17, acá en este ciclo, está pintado también, del 3 al 17 es la etapa de fertilidad de esta persona, ¿no? Su periodo fértil. Después del 17, ya los días adyacentes, o sea, después de ello, hasta la próxima menstruación, que va a ser el inicio del otro ciclo, la mujer puede tener relaciones sexuales sin necesidad de preocuparse de si se embaraza o no. Entonces, es así como podemos hacer el cálculo de este método anticonceptivo. Dentro de las ventajas, este método no necesita de economía porque es un método natural, no necesita de otro método anticonceptivo, a no ser que la pareja quiera tener relaciones sexuales durante el periodo de fertilidad y puede utilizar condones, ya hemos dicho, ¿no? Espermicidas o óvulos vaginales que también nos evitan a no embarazarse. Entonces, aquí, con la utilización del método, tiene colaboración de la pareja. Este método, en cuanto a sus ventajas, nos permite un mejor conocimiento de nuestro propio organismo. No tiene efectos secundarios, no empleamos hormonas y no nos produce ningún tipo de trastorno. Entonces, eso sería en cuanto a
ventajas del método. Desventajas. Es un método poco seguro porque el momento de la ovulación puede cambiar por varios factores. El estrés puede ser uno. Cuando estamos estresados, el momento de la ovulación puede causar alteraciones. Cuando estamos con una tensión nerviosa, a veces en la casa estamos tensionados o con nuestras actividades cotidianas en el trabajo, podemos estar con una tensión nerviosa. En el trabajo también, ¿no? La edad también nos permite entrar a veces en procesos de estrés, de tensión o de agotamiento que pueden de alguna manera cambiar los factores de lo que es la ovulación. Exige una disciplina porque nos permite o nos exige que tengamos que anotar todos los meses los días en que nos viene la menstruación. Entonces, tenemos que tener disciplina, porque si no vamos a tener disciplina, no vamos a poder utilizar este método. El contacto íntimo no puede ocurrir durante el periodo fértil si la pareja no quiere quedar embarazada, ¿no? Si la mujer no quiere quedar embarazada. Debemos emplear el método de barrera, ¿no? En los días de fertilidad, lo que ya dijimos anteriormente. Cualquier descuido o alteración biológica puede inducir a un embarazo no deseado. La mujer con ciclos muy irregulares es imposible calcular los días de ovulación. Y este método no nos protege de las ITS, VIH y SIDA, ¿no? Porque es un método natural. Debemos también tener precaución con aquellas mujeres que están iniciando sus ciclos menstruales, o sea, con las adolescentes que están recién conociendo, ¿no?, sus menstruaciones. Y también aquellas personas en las que los ciclos menstruales se han vuelto menos frecuentes por la edad, por ejemplo, en la menopausia. En la menopausia las menstruaciones o los ciclos menstruales ya no son tan regulares como cuando uno está en la etapa de fertilidad alta. Las personas con tratamientos crónicos también debemos tener mucho cuidado. Personas que utilizan, por ejemplo, los AINES, cuando están con tratamientos con artritis, con artrosis, ese tipo de pacientes, también tenemos que tener mucha precaución para la utilización de esto. Se recomienda postergar el uso de este método luego del parto, porque una mujer luego del parto no inmediatamente tiene sus menstruaciones, por lo tanto hay que recomendar la postergación del uso. La mujer que está dando de lactar, entonces también tiene que tener como mínimo 3 menstruaciones para la utilización del método. En caso de un aborto, debemos esperar que la mujer inicie la menstruación. Bueno, ahora vamos a hablar del otro método, que es el método de los días fijos o el collar. La mujer debe tener la mayoría de sus ciclos menstruales para la utilización de este método entre 26 a 32 días de duración. Y como dijimos anteriormente, también tiene que tener un calendario para anotarse cuándo ha sido su primera regla de la menstruación, para el control de este método. Si tiene más de 2 ciclos de mayor o menor duración en un año, este método de los días fijos será menos efectivo. O sea, es mejor recomendar a la mujer que use otro método. Para el uso de este método se recomienda la utilización del collar, como estamos viendo acá. Entonces, con este método vamos a poder utilizar esto. Esto es un instrumento mnemotécnico de 32 cuentas plásticas. Todos estos, o sea, este collar tiene 32 cuentas para contar plásticas. Entonces, y un calendario necesitamos para anotar el primer día de la menstruación, como les dije, ¿no? El método del collar se basa en un collar de cuentas de color, como dijimos. Entonces, el ciclo menstrual de la mujer, o sea, cada uno de ellos tiene cuentas de colores, como estamos observando acá, ¿no?
cada cuenta es un día del ciclo y tiene un significado que podría ayudar a la mujer a saber en qué día del ciclo menstrual está para evitar un embarazo no deseado. La mujer usuaria de este método debe saber que sus días de fertilidad está comprendido entre los días 8 y 19. Esa es la característica de este método y como dijimos, tienen que ser personas que tengan menstruación entre 26 a 32 días de su ciclo, ¿no? Entonces, acá, este collar se utiliza de la siguiente manera. La perla roja que estamos observando acá es el primer día de la regla menstrual. Generalmente la regla menstrual nos viene entre 3, 4, hasta 7 días, bueno, considerándose normal, ¿no? Pero ya más de ello o menos de ello ya son irregularidades menstruales. Entonces, acá está el primer día de la regla menstrual. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 días en que la mujer puede tener relaciones sexuales sin necesidad de pensar que se va a embarazar. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Este anillito debemos recorrer desde el primer día de la menstruación. Si es el primer día de la menstruación, lo dejamos ahí. Después cada día debemos ir recorriendo para que nosotros nos demos cuenta en qué día, en qué etapa de nuestro ciclo menstrual, de nuestro ciclo menstrual estamos. Entonces debemos recorrer este anillito, debemos recorrer cada día. En estas perlitas de color café, la mujer no puede embarazarse. Pero si nosotros vamos a ubicarnos donde las perlas blancas, aquí sí, ya debemos tener alerta, porque aquí, como están viendo acá, un bebé, ¿qué nos indica? Estas perlas blanquitas nos está indicando que son nuestros días de fertilidad, por lo tanto, tenemos mayor riesgo de embarazo. Ay, perdón. En la utilización de este método, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 días que lo considera este método del collar o días fijos de fertilidad. Por lo tanto, la mujer, si se encuentra en los días de las perlitas blancas, puede embarazarse la mujer. Y luego continuamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días, donde 7 y hasta acá sería un periodo de 26 días de su ciclo menstrual, ¿no? Y estos días de las perlitas cafés también, si la mujer está con un ciclo menstrual de 26 días, puede tener relaciones sexuales sin necesidad de pensar en un embarazo. Entonces, esto es un ciclo de 26 días que está identificado con esta perlita. Pero también la mujer que tiene 32 días puede utilizar este método, o sea, hasta aquí son 26, 27, 28, 29, 30, 31, 26, a ver, un ratito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 está hasta aquí. Entonces, desde la perlita color marrón que estamos viendo, ya estamos contando 27, 28, 29, 30, 31, 32. O sea, este método del collar pueden utilizar las mujeres que tienen entre 26 días de su ciclo menstrual o hasta 32 días. Pero ya si tienen periodos más de 32 días, ya no pueden utilizar este método. O sea, es la cuenta, ¿no? Y no tenemos que olvidarnos de recorrer este anillito para saber en qué día de nuestro ciclo nos estamos encontrando. Este método del collar o días fijos tiene una efectividad de 95% siempre y cuando la persona que está utilizando esté utilizando correctamente.
Dentro de lo que se refiere a las ventajas, cuando la mujer ya ha conocido y sabe cómo utilizar, ha aprendido el uso de este método, no depende ya de nadie, de ninguna persona, de ningún proveedor de servicios de salud sexual reproductiva para que lo pueda usar, cuando la mujer ya ha aprendido el uso de este método. El costo es bajo para el uso de este método, no es elevado. Además que no interfiere en la lactancia materna, ayuda a conocer el ciclo menstrual, la incluye a la pareja en lo que se refiere a la planificación familiar y puede interrumpirse en cualquier momento en que la mujer desee embarazarse, ¿no? No tiene efectos secundarios y puede usarse para evitar o también para lograr un embarazo, porque nos permite ver los días de mayor fertilidad. Dentro de lo que se refiere a las desventajas, también como es un método natural, es un método natural, no protege de las ITS, el VIH o el SIDA. Se requiere de abstinencia también en los días fértiles. Solo puede usar, como les he dicho, personas que tienen ciclos menstruales regulares con una duración de 26 a 32 días. No puede usarse después de un parto porque sabemos ya las condiciones del posparto. Dentro de la eficacia del método tenemos la tasa de embarazo de un 5% en el primer año de las mujeres que lo usaron, con un uso correcto, ¿no? Y una tasa de 6% cuando se usó mal. Entonces, su efectividad no tiene una efectividad muy alta, ¿no? Vamos a avanzar, hablar ahora del método de la temperatura basal. La temperatura del cuerpo de la mujer en descanso se eleva levemente después de la liberación de un óvulo, o sea, durante la ovulación. Se mantiene elevada hasta el comienzo de la siguiente menstruación y vamos a ver cómo funciona este método. Dentro de lo que se refiere el método de la temperatura basal, tenemos, por ejemplo, la temperatura a tomar debe ser de forma basal, ¿no? Cuando el organismo ya ha estado en reposo, ¿no? Eso es la temperatura basal. Cuando el cuerpo ha descansado, ¿no? Es la temperatura más baja que alcanza estando la mujer en reposo. Debemos anotar la temperatura desde el primer día del ciclo menstrual, usar en lo posible el mismo termómetro, de forma diaria debemos tomar la temperatura antes de levantarnos de la cama, sin hacer ningún tipo de esfuerzo y debemos encontrarnos en lo posible tranquilas. Durante 5 minutos de haber descansado como mínimo, durante 5 minutos vamos a tomar la temperatura, pero con un descanso de 5 a 6 horas como mínimo. La temperatura puede ser vaginal, rectal u oral, ya eso cada uno lo determina, ¿no? Y no nos olvidemos registrar en un registro, en un cuadernillo puede ser, en una hoja térmica, de alguna manera tenemos que tener el registro de lo que es este método anticonceptivo. Acá tenemos una gráfica, por ejemplo, nos está indicando los periodos donde, por ejemplo, este es el primer día de la menstruación. Acá está pintado de blanco. Acá tenemos una línea que nos va a dar la elevación de la temperatura, se podría decir, ¿no? Y aquí está el día del ciclo menstrual. Entonces, nos está identificando desde el día 14 la elevación de la temperatura y luego va a haber una elevación por 3 días seguidos, de más o menos de 0,2 a 0,5 se eleva esto. Y durante estos 3 días que son del 14, 15, 16, que es la fase más fértil que nos identifica este método, que la mujer puede sí o sí embarazarse. Después de estos 3 días nos indican una fase infértil. Entonces, esto requiere también de mucho cuidado, ¿no? De la anotación de nuestras temperaturas diariamente. Este método
permanece debajo de los 37 grados, pero la temperatura aumenta previo a la ovulación y aumenta posteriormente entre 0,2 a 0,4 hasta la finalización del ciclo. Una vez que ya disminuye la temperatura a valores más bajos, es que ya nos va a venir la próxima menstruación y va a iniciar nuestro próximo ciclo menstrual. Por eso es esta curva, ¿no? Acá está una elevación en 3 días, ¿no? Y después va subiendo, va bajando, pero se mantienen esos picos y luego va a descender para el inicio de la próxima menstruación o nuestro próximo ciclo. En cuanto a las ventajas, también tenemos un conocimiento, tenemos que tener, ¿no? Tenemos un conocimiento, nos permite el conocimiento del funcionamiento del cuerpo de la mujer. No tiene efectos colaterales y entre las desventajas tampoco protege de las ITS, VIH y SIDA, y los ciclos menstruales irregulares, por ejemplo, no es muy efectivo este método. También enfermedades que nos puedan causar, por ejemplo, alzas térmicas, no se puede controlar, esto no se puede usar. En personas que tengan problemas del sueño, en alcoholismo, no es apto para personas que trabajan realizando turnos nocturnos, por ejemplo, médicos, enfermeras, las mujeres no médicos y las mujeres enfermeras. Mujeres potencialmente anovulatorias, en especial en la adolescencia y en la menopausia, como dije anteriormente. Las desventajas: no protege contra las ITS, VIH, SIDA, y los ciclos menstruales irregulares, ya dijimos, no es muy efectivo tampoco. Las enfermedades que determinan estados febriles, ya dijimos, y problemas del sueño, alcoholismo, bueno. La eficacia del método de la temperatura basal tiene una efectividad del 85 a 97% en condiciones normales y de buen uso. Por último, vamos a hacer la presentación del moco cervical o de Billings. Este método sabemos muy bien que fue desarrollado por los ginecólogos John y Evelyn Billings. Es un método de regulación de la fertilidad natural. En 1953 lo estudió el médico australiano John Billings. Ningún método natural de la regulación de la fertilidad por ese entonces era lo suficientemente muy fiable y muchas personas se veían en una encrucijada, ¿no? Frente a un embarazo. Tras años de estudio, este médico John Billings desarrolló junto a su esposa este método que es muy efectivo, ¿no? Se dice que tiene una eficacia de un 98% de eficacia. Bueno, este método de ovulación de Billings es un método que se utiliza para conocer los periodos de fertilidad e infertilidad de la mujer, ¿no? En cada ciclo ovárico o menstrual. Y para la detección de alguna anomalía en el sistema reproductor femenino. Las usuarias de este método deben prestar atención a la sensación de su vulva y a la aparición de cualquier flujo vaginal. El método no se basa en la presencia de la ovulación, sino presuntamente identifica los patrones de fertilidad e infertilidad. Principalmente en eso es lo que se basa este método. Ya a finales de los años 60 ya lo tenían identificado los días fértiles, ¿no? Entonces, en 1970 la OMS lo declara como método de la ovulación de Billings. En 1980 la doctora ya publica el libro para dar a conocer en todo el mundo, ¿no? Este método de lo que se refiere el método de Billings. Y este método, como estamos viendo, nos permite observar los cambios que ocurren en el moco cervical. Por ejemplo, acá estamos viendo que está este moco cervical seco, denso, pegajoso, donde son, por ejemplo, después de nuestra menstruación, ese tipo de secreciones tenemos, ¿no? Y nos está diciendo que estamos frente a un periodo no fértil. Después se torna un poco cremoso, pegajoso, pero tampoco nos quiere decir que esto sea un periodo fértil. También nos encontramos en un periodo de no fértil.
Ya cuando se empieza a tornar un poco opaco, flexible, como estamos observando acá, ya estamos frente a un periodo semifértil. Y cuando nosotros estamos observando, como en esta gráfica, ya una secreción, se podría decir, acuosa, flexible, similar a la clara del huevo, esa es la característica que nos va a indicar que estamos frente al periodo de mucha fertilidad o periodo muy fértil. Y eso es lo que debemos aprender a reconocer o enseñar a las parejas. Y dentro de lo que se refiere a las fases del ciclo menstrual, tenemos la menstruación acá nos están mostrando la fase folicular, la fase de ovulación, que son esta etapa, y la fase lútea, donde también tenemos los periodos de infertilidad. Acá estamos observando las fases del ciclo menstrual. Y lo mismo acá, ¿no? Acá el moco es espeso, dificulta el paso de los espermatozoides entre la menstruación y la fase folicular. Después acá en el periodo de ovulación, el moco es acuoso y permite el paso de los espermatozoides. Esto es ya donde los espermatozoides pueden sobrevivir incluso y producirse lo que es el embarazo. En la fase lútea el moco es espeso, lo que dificulta el paso a los espermatozoides, ¿no? Entonces es de etapa donde existe mayor posibilidad de embarazo. Bueno, la posibilidad de embarazo, perdón, mil disculpas. Ya, también vamos a, bueno, todos ya conocemos, ¿no? La mujer ovula una vez durante su ciclo menstrual y pues el espermatozoide sobrevive el óvulo puede sobrevivir 24 horas, entonces el moco cervical permite al esperma sobrevivir y recorrer todo lo que es el tracto vaginal, lo que les dije anteriormente, y generalmente el espermatozoide vive de 1 día a 3 días en presencia del moco muy fértil, y la posibilidad de un embarazo por un esperma que sobrevive, a veces otros autores dicen 5 días, es muy, se podría decir de 1 entre 1000, digamos, muy poco probable. La menstruación regular ocurre en un promedio de 2 semanas después de la ovulación. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, en un estudio de 10 años en parejas chinas no tan fértiles, de 45.280 se encontró 32.1% de las mujeres que quedaban embarazadas por medio del moco cervical. O sea, el moco cervical nos permite el embarazo, ¿no? Las personas que quieran embarazarse y utilizar este método pueden utilizarlo tanto para evitar el embarazo como para conseguir un embarazo. Por lo tanto, es muy útil el conocimiento de este método de Billings. Bueno, acá también hemos visto y estamos observando a más detalle las características del moco cervical, y no nos olvidemos que este moco, como la clara del huevo, acuoso, flexible, ese es el que nos va a permitir el embarazo, ¿no? Dentro de lo que se refiere a la eficacia del método, dependerá de lo que es la habilidad de reconocer características del moco cervical. Principalmente tiene que ser esto en conjunto, ¿no?, con la pareja, y de la motivación que tenga la pareja, la calidad de las instrucciones que tengamos. Bueno, dentro de lo que es las ventajas y desventajas, la pareja tiene que tener confianza, comunicación entre las parejas, dominio del propio conocimiento que se les está dando. Entonces, siempre debe existir colaboración, ¿no? Y la ventaja de la persona que llega a conocer su cuerpo y los flujos. No existe ningún efecto secundario, no protege de las ITS, VIH y el SIDA, y el conocer mejor su cuerpo, la mujer debe de
le ayuda también a detectar, ¿no?, algunas enfermedades que pueden tener. No nos olvidemos que tenemos algunas enfermedades como es el cáncer cervicuterino, que también eliminamos secreciones y también podríamos con la utilización de este método ayudar a encontrar este tipo de situaciones. Y por último, el método sintotérmico es una técnica mediante la cual la mujer reconoce cambios del moco cervical y del cuello uterino relacionándolos con la temperatura basal. Estos indicadores del tiempo de la ovulación son los que llegan a denominarlo método sintotérmico. Es la utilización de la combinación de ambos métodos. Y el retorno de la fertilidad después de la interrupción del uso del método, inmediatamente, ¿no? No hay ningún problema. Bueno, y nosotros, frente a las consecuencias de la pandemia del COVID-19, como decía la colega María Elena, nos hemos visto con el agotamiento de los sistemas de salud pública en este proceso del COVID, y ha habido un retraso en los servicios de salud sexual y reproductiva. Había un aumento en la frecuencia, bueno, se ha observado, ¿no?, aumento en la frecuencia de las relaciones sexuales y una disminución del uso de los anticonceptivos. Esto, como decía por la, tal vez las personas han tenido el temor a asistir a la consulta médica y ha habido una reasignación de sus funciones porque más se han centrado el personal de salud en la atención de pacientes COVID-19 y no así en los otros servicios que también ameritaba la atención. Bueno, con eso he terminado mi participación, les agradezco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada, por la exposición. A todos los compañeros, si quieren hacer alguna consulta, yo creo que la licenciada está dispuesta a absolver. Los compañeros. Sí, si tienen alguna consulta, sí. Tengo una consulta, licenciada Porfiria. Diga nomás. Estos métodos de anticoncepción, ¿cuánto por ciento de seguridad tiene para la prevención del embarazo? ¿Cuánto por ciento de embarazo en general? Con el uso correcto de estos métodos anticonceptivos, en general, tenemos un 9% de efectividad y con el uso correcto. Y con el uso incorrecto, 25% de efectividad. En general. Dicen, buenas tardes a todos. Una preguntita. ¿Dijo el 9% o el 99%? No, a ver, perdón, tal vez ha habido una confusión. 9 de cada 100 mujeres pueden llegar a embarazarse con el uso correcto y 25 de cada 100 mujeres pueden llegar a embarazarse con un uso incorrecto. Con el uso incorrecto, 25 mujeres pueden llegar a embarazarse y 9% pueden llegar a embarazarse con el uso correcto. En general, ¿no? Porque después cada método anticonceptivo tiene su eficacia, ¿no? Que se les ha ido mencionando en cada exposición. Porque de forma general es otra cosa. Licenciada, una consulta. Para las mujeres que tienen la menstruación irregular, ¿el método del calendario no estaría funcionando? ¿Y qué método podría utilizar? ¿Qué método? Estos métodos de abstinencia periódica o métodos naturales requieren el conocimiento, se podría decir, de la habilidad y destreza que tengan para poder manejar. Ahora, en lo que se refiere a la planificación familiar, por ejemplo, tenemos varios métodos anticonceptivos, ¿no?, que podrían utilizar, porque estos métodos que son de abstinencia periódica o naturales, como quieran mencionarlo, o de conocimiento de la fertilidad, requieren de mucha habilidad y destreza para poder utilizarlo.
Ahora, evidentemente, pues hay personas que no todas tienen los ciclos menstruales regulares. Hay personas que no tienen ciclos menstruales regulares. Se les puede recomendar, hay métodos de barrera, hay métodos hormonales que pueden utilizar, pueden acceder a cualquier tipo de métodos anticonceptivos que no necesariamente sean estos, porque estos requieren de cierta regularidad para su uso. En lo que se refiere a los ciclos menstruales. Pregunten, por favor, porque son unos métodos naturales que por lo general a la edad que ustedes están cursando son las que están más casi adaptándose al cuerpo, ¿no? Entonces, no sé si ha estado muy claro, por ejemplo, la explicación de lo que es el moco cervical, que es un método digamos, más natural que cada una, más que todas las mujeres pueden conocer su cuerpo y determinar exactamente qué día, en qué día del ciclo están y más que todo, qué día están ovulando. No sé, podían preguntar sobre eso para salir de dudas, por favor, porque la idea es que salgan por lo menos comprendiendo bien para que ustedes lo puedan aplicar. Para eso es el taller, ¿ya? A ver, más preguntas. Licenciada, tengo una pregunta más parecido a del compañero Ronald. Generalmente esto ocurre en las mujercitas, las mujeres que están viniendo primera vez a las edades de 12, tal vez de 10 a 15 podríamos decir, ¿no? Hay veces su regla menstrual retarda, digamos, a veces viene de 2 meses, hay veces de 1 mes y medio, hay veces más antes. En ese caso, el del calendario no creo que esté funcionando bien, ¿no? Ya. Sí, sí, Virgilio, en cuanto a eso, como les he dicho, es una de las desventajas, ¿no? Porque en el inicio de las menstruaciones, en el inicio del conocimiento del ciclo menstrual, cuando las mujeres están con la menarquia, la primera menstruación, por ejemplo, los ciclos generalmente son irregulares en las adolescentes porque recién el cuerpo se está adaptando a estos cambios. Los cambios hormonales se están produciendo, por lo tanto, muchas veces en la adolescencia existe esa irregularidad de los ciclos menstruales. Por lo tanto, no es tan aconsejable en esa etapa de la vida, se podría decir. Una vez que ya tengan, que ya estén 1 año, 2 años con sus menstruaciones, ya va a haber mayor regularidad. Por lo tanto, ya pueden ser aptas para el uso de cualquiera de estos métodos naturales, ya sea del moco cervical, del ritmo calendario, porque ya van a tener mayor regularidad de sus ciclos menstruales. Si tienen alguna consulta más, estoy presta a responder, porque no nos olvidemos que el evitar un embarazo en esta etapa de la formación profesional es muy importante, ¿no? Que los jóvenes no estén con interrupción de sus estudios por un embarazo no deseado, por ejemplo. Entonces, es bien importante que también estos métodos naturales nos pueden ayudar a evitar esos embarazos no deseados y cumplir la meta que tenemos, ¿no? El salir profesionales. Tenemos una compañera que está levantando la mano. Adelante con su consulta. María José. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Licen. Una consulta yo tenía sobre los, digamos, de cómo va a depender o de qué va a depender, digamos, la libido, el aumento de la libido en cada día del ciclo menstrual. Sí. Bueno, eso depende, pues, de la cantidad de hormonas que tengamos en nuestro organismo, ¿no? Bueno, cuando uno está en lo que es en la etapa de fertilidad, o sea, de tener las ganas de tener relaciones sexuales, va a depender también de la cantidad hormonal que tengamos en nuestro organismo. Y esto aumenta, digamos, en los días, ¿en qué días del ciclo más o menos estaría o se elevarían o en qué momento más o menos? Bueno,
En nuestro ciclo menstrual, eso más depende de la cantidad hormonal que uno tenga, ¿no? Porque hay ciertas hormonas que nos aumentan la libido, pero hay hormonas que nos disminuyen. Entonces, eso mucho va a depender de cada persona también. Ahora, no nos olvidemos nosotros que el sexo varón es el que tiene más aumento de la libido en toda la etapa reproductiva. Generalmente las mujeres somos las que tenemos disminución de la libido, pero cuando estamos frente a una persona del sexo masculino y se estimulan los órganos sexuales, entonces va a haber, ¿no? Pero eso va a depender mucho de la cantidad hormonal que cada persona tenga. Ya, gracias, Licen. Ya. Perdón, un aporte tal vez a la pregunta de la señorita María José. Ella pregunta, ¿no? ¿En qué momento las mujeres pueden sentir más la libido? Dice, ¿no? Entonces, bueno, es de mujer a mujer. Algunas mujeres ya lo sienten este deseo 2 semanas antes de que les venga el periodo menstrual y algunas justo lo sienten más durante el periodo menstrual. Ya, entonces el cuerpo responde de diferente manera en cada uno, María José. Tenemos también una compañera, Sarita Guerra Céspedes. Compañera, adelante con su consulta. Licen, buenas tardes. Quería hacerle una pregunta, disculpar. ¿Por qué, digamos, hay veces a las mujeres les viene su periodo menstrual, un mes les viene y al siguiente mes desaparece o de 2 meses recién les viene? Ya, esas son alteraciones en lo que se refiere a la secreción de hormonas, ¿no? No nos olvidemos que nuestras menstruaciones, cada mes nosotros hacemos madurar un óvulo y el óvulo que más madure o el folículo que más madure va a ir a producirnos lo que es la menstruación, ¿no es cierto? Pero si no va a haber esa maduración ovular normal, entonces la mujer no va a tener esas menstruaciones normalmente. Entonces mucho va a depender del funcionamiento internamente de las hormonas, se podría decir, de la mujer para que pueda desencadenar una menstruación mensualmente. Mucho va a depender de cómo están funcionando sus hormonas, las que le van a estimular el proceso de lo que es la menstruación. Entonces, si una persona, por ejemplo, está menstruando normalmente, está funcionando ese proceso del ciclo menstrual, ¿no? Pero si una persona no va a tener la maduración del óvulo, entonces no va a desencadenar lo que es la menstruación. Entonces, generalmente eso pasa en el periodo, por ejemplo, de la adolescencia, ¿no? Cuando están iniciando sus primeras menstruaciones. Después se le va a ir normalizando. O puede ser que tenga alteración hormonal, ¿no? Generalmente en ovarios poliquísticos u otras alteraciones a nivel del sistema reproductivo también sucede eso, ¿no? Sarita, ¿te Gracias. respondí? Muy bien. ¿Algún compañero más que quisiera hacer la consulta o vamos a continuar con... Sarita. ¿No hay nadie más? Carla Lorena también quiere hacer la consulta, por eso ha levantado la manita. Adelante. Carla Lorena, ¿puede empezar? Licen, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Licen, en el caso de que la menstruación sea irregular, entonces ninguno de estos métodos estaría recomendado. Por lo general, según la teoría, estos métodos se utilizan más para personas con menstruaciones regulares. Las irregulares, ¿por qué no? Porque necesitan, en el caso del moco cervical, conocer las secreciones que va a tener las diferentes etapas del ciclo menstrual. Y si son irregulares, no se van a presentar esos cambios de las secreciones. Y en el caso del calendario, por ejemplo, no vamos a poder ver si son irregulares sus menstruaciones, no vamos a poder hacer el cálculo de los días de fertilidad o infertilidad también. Ahora, en lo que se refiere a la temperatura basal,
tenemos que ver, nosotros anotar en un cuaderno y tenemos que observar el aumento de la temperatura, porque ello nos va a permitir calcular la ovulación, ¿cierto? Entonces, si va a haber irregularidad menstrual, no nos van a permitir identificar esa situación. Entonces, lo que nos pide con el uso de estos métodos es que mejor es aconsejable para esas mujeres que tienen regularidades menstruales. Y para las que tienen irregularidades menstruales, tenemos la variedad de opción en lo que se refiere a planificación familiar. Tenemos los métodos hormonales que también nos ayudan a regular nuestros ciclos menstruales cuando tenemos irregularidades. Entonces, otros métodos son mucho más opcionales para aquellas personas que tengan irregularidad menstrual. Carla era, ¿no? Carla. Laura. Gracias, Lisa. ¿Alguna consulta más, compañeros? ¿Tienen alguna consulta más? Y licenciada, del moco cervical al momento de que está, digamos, fértil, ¿de qué color es o cómo presenta? El moco cervical. Sí, como les dije en la exposición, Ronald le está preguntando. Sí, listo. Ya. Ustedes han visto la clara del huevo, porque siempre pienso que utilizan para la cocina, ¿cierto? Es similar a la clara del huevo. Es de una forma acuosa, o sea, es cristalina. En otras palabras, es similar al agua. Y nosotros al hacer el estiramiento con el dedo índice y medio, como hemos visto en el dibujo, tiene que tener una elasticidad, o sea, se tiene que jalar, es flexible. Entonces, esa es la característica que uno tiene que saber reconocer. Ahora, esas características también se pueden ver afectadas con otro tipo de secreciones que también la mujer tiene que saber diferenciar, ¿no? Estas secreciones del moco cervical no tienen olor, no deberían tener tenemos que ver qué características tiene, ¿no? En cada etapa. Ahora, en el momento de la ovulación, tiene que ser acuoso, flexible y cristalino. Entonces, es similar a la clara del huevo, que les decía, ¿no? Ustedes conocen la clara del huevo, es cristalino, es flexible y parece agüita nomás, ¿no es cierto? No tiene color. Entonces, esa es la mucosidad de la etapa fértil en lo que se refiere al moco cervical o al método de Billings. Ronald. ¿Alguna consulta más, jóvenes? Creo que ya no tenemos más consultas. Agradecemos también a la licenciada Porfiria por la exposición y por haber absuelto algunas dudas también de los compañeros. Continuamos también con la actividad, con este taller virtual Anticoncepción en tiempos de pandemia. Vamos a darle paso a la licenciada Reina Gladys Mauricio Pailo, quien es profesional, es licenciada en enfermería, egresada de la Universidad Nacional Siglo XX. También es docente de la carrera de enfermería obstetriz de la Universidad Nacional del Siglo XX. Regenta las asignaturas de obstetricia y neonatología. Tiene posgrados en formación en partería en la Universidad Chile, Escuela de Obstetricia y Puricultura, ¿no? Tiene un diplomado en Educación Superior. Licenciada Reina, si ya está preparada, adelante, por favor. Bueno, simplemente agradecerles, perdón, me retiro. Gracias. Muchas gracias, Lisa y Porfiria, por su participación y también igual responder a las preguntas e inquietudes de los estudiantes. Muchísimas gracias, Lisa y Porfiria. No se vaya de sala, acompáñenos nomás. Les voy a acompañar, no hay problema. Ya, gracias. Sí. Lisa Reina. Dicen Reina. Vamos a verificar un ratito, por favor, unos 2-3 minutitos de descanso. Hola. Hola.
Buenas tardes. Dicen, buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Quien habla es la licenciada Reina Gladys Mauricio, que les va a compartir un tema muy importante que es la anticoncepción en tiempos de COVID, ¿no? Bueno, agradecer siempre a la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, con la regional de Monteagudo, en la participación en este curso, ¿no? Un grato saludo y la verdad muy feliz. A la primera diapositiva me lo puede colocar, Lice, por favor. Bueno, les decía, ¿no? Lo que es la anticoncepción en tiempos de pandemia y COVID, lo que yo les voy a hablar en esta oportunidad son los métodos modernos. ¿Qué son los métodos modernos, no? Todos en realidad, ya a nivel mundial y a nivel de Latinoamérica y en Bolivia conocemos lo que son los métodos modernos, ¿no? Inclusive ya está protocolizado, ¿no? A través del Ministerio de Salud, lo que son el manejo de los métodos anticonceptivos, ¿no? Son normativas ya que nosotros conocemos. Bolivia, por ejemplo, reporta que los inyectables trimestrales, la píldora, el implante subdérmico y el método más utilizado en Bolivia es el condón masculino en hombres, ¿no? Y en el caso de las mujeres, también está la inyección trimestral, la píldora, etcétera. También en la actualidad, muchas de las mujeres llegan a usar lo que es el condón femenino, ¿no? Estos tres métodos anticonceptivos más utilizados por las mujeres bolivianas, las tenemos que tomar en cuenta. ¿A razón de qué? A razón de que nosotros, por ejemplo, como enfermeras obstetras o como estudiantes de la carrera de enfermería obstetriz, hagan hincapié y sepan, digamos, cuál es nuestra función como enfermeras obstetrices, ¿no? En Bolivia. La siguiente diapositiva, por favor. En Bolivia, cada 2 minutos una mujer queda embarazada. Aproximadamente 285,000 gestaciones que van a ocurrir este año, el 60% no serán deseadas. Este dato, jóvenes, nos hace, o señores presentes, nos hace, ¿no?, reflexionar a nosotros como somos parte del sector salud, ¿no?, que cada 60 minutos 5 mujeres van a recurrir al aborto. El aborto es un tema muy complicado desde el ámbito legal, desde el ámbito ético, desde el ámbito moral, desde el ámbito psicológico, inclusive, ¿no?, desde el ámbito biológico, ¿no?, desde el ámbito cómo está el ser humano en su ámbito holístico. Entonces, la anticoncepción es un tema muy importante tomando en cuenta el tiempo de la pandemia. Los servicios de salud, jóvenes y presentes y señoritas, se han cerrado y muchas de nuestras adolescentes y jóvenes que están en proceso de lo que es la edad en etapa fértil no acuden a los servicios. Sin embargo, nosotros somos los portadores de la información. La siguiente diapositiva, por favor. La tasa global de fecundidad urbana y rural en Bolivia, de acuerdo a datos del 2008 en el área urbana y rural, varía, ¿no es cierto? ¿Ya? El número de hijos por mujer tenemos más o menos de 4.9 en el área rural y en el área urbana 2.8. Estos datos son preponderantes para poder, digamos, hablar de anticoncepción, ¿no? Porque vemos que si bien lo conocen, pero ¿cómo lo conocen? ¿Cómo lo ven? Solamente se tocan o se observan, no se usan, ¿no? Hay muchos factores que podríamos tocar en base al análisis de esta tasa de fecundidad que nos andan mostrando, ¿no?, estos institutos.
La siguiente diapositiva. Los indicadores de acceso a planificación familiar en área urbana y rural también varían el porcentaje de mujeres de unión conyugal y qué método anticonceptivo usan, ¿no? Para el año 2008 nos decían que en el área urbana el 65% sí tiene acceso a la planificación familiar y en el área rural el 52%, ¿no? Estos datos muchas veces, a veces la información tiene fuga, ¿no? Entonces, nos tiene que llamar la atención de los datos que nos presentan, sobre todo cuando es pertinente, digamos, hacer planificación familiar. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. 3 pilares fundamentales que tenemos para contribuir a la reducción de la muerte materna e infantil en Bolivia, ¿no? La primera para nosotros siempre va a ser la planificación familiar. Luego está la atención calificada de todos los partos y los cuidados obstétricos de emergencia. En este primer punto estamos ahora, ¿no? Que es la planificación familiar. Es un término amplio, ¿no? Que cuando hablamos de planificación familiar, porque ingresa todos los métodos anticonceptivos, ¿no? Todos, ¿no? Exceptuando la conciencia misma del ser humano, porque cuando hacemos planificación familiar, cuando el ser humano también es consciente de ser, de qué es lo que quiere hacer, de cómo va a procrear a un nuevo ser, ¿no es cierto? Tiene condiciones, ¿no? Hay muchas formas de poder, digamos, planificar, no simplemente es decidir, ¿no? Y traer a un nuevo ser. La siguiente, por favor. Bueno, el tema en sí, entonces, uno de los métodos anticonceptivos que estamos en los modernos es el condón masculino y femenino, ¿no? El condón es el método más eficaz para prevenir embarazos no planificados, las infecciones de transmisión sexual y el virus del papiloma humano que causa el cáncer uterino, ¿no? Que hace, digamos, de que el condón femenino y masculino, estos dos métodos son importantes porque brindan doble protección e incluso triple. ¿Por qué? Porque son de barrera, ¿no? Al usar algún método anticonceptivo, ¿no es cierto? Nosotros siempre vamos a ir complementando con los métodos de barrera, ¿no? Esa eficacia para poder prevenir embarazos no planificados hace grande al ser humano porque en su pensamiento no simplemente va a estar un nuevo ser. El ser humano tiene ese derecho de poder practicar su vida sexual activa, ¿no? Entonces, por ese entender, ¿no es cierto? Nosotros debemos usar un condón que prácticamente, si uso un método anticonceptivo, también tengo que complementar con un método de barrera, ¿no? Y no simplemente para poder no embarazar, sino también nos ayuda a adquirir algún tipo de infección de transmisión sexual, ¿no? Y lo más que a nosotros como profesionales en salud nos es importante a conocer es también el tema del cáncer, ¿no? El tema del cáncer uterino, ¿no? Ya a los 10, 12 años, ya las niñas deberían estar todas, ¿no es cierto?, vacunadas, ¿no? En ese tema también nos falta trabajar bastante, ¿no? Entonces, el condón femenino y el condón masculino, ¿no? Como concepto tenemos un método de barrera. La siguiente, por favor. El método más utilizado es el condón masculino. En el caso de las mujeres, la inyección trimestral, la píldora y el implante subdérmico, ¿no? Solo el 7.2% de las mujeres de 15 a 24 años utiliza el condón y este porcentaje bajo aún más en el área rural, ¿no? El condón masculino, al promover comportamientos sexuales seguros, es una prioridad en los programas del Ministerio de Salud
porque van relacionados a la salud sexual y reproductiva en tema de prevención de las ITS. Sin embargo, lograr cambios en el comportamiento sexual no es fácil, ¿no? Porque los seres humanos, ¿no es cierto?, no vamos a tener esos pensamientos, somos de mucha diversidad de pensamientos. Entonces, a pesar del alto conocimiento que el sexo sin protección puede transmitir el VIH o conducir a embarazos no planificados, una proporción importante de hombres y mujeres aún no perciben el riesgo. No saben, o sea, todavía consideran que al usar algún método anticonceptivo o al no usar algún método anticonceptivo, creen que el condón les va a ir protegiendo a un 100%, ¿no? El conocimiento del condón masculino como método anticonceptivo es del 84%, sin embargo, el conocimiento como método para prevenir las ITS es solo del 56%. Esta diferencia puede incidir en la decisión en el momento de usar o no usar el condón, ¿no? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de condón, ¿no? Hay asuntos claros de la salud sexual reproductiva, ¿no? Que las afecciones por el VIH en las mujeres, ya a nivel mundial inclusive, son las más altas entre hombres y mujeres en etapa de la juventud de la misma edad. ¿Por qué? Porque hay una desigualdad de género. Hay violencia contra las mujeres, sobre todo con las niñas. Hay un riesgo. Imagínense un adulto que tenga relación sexual, posiblemente, ¿no? Una niña que esté con el varón, esté contagiado con un VIH. Empeoran los resultados de la salud. Por eso es bien importante hablar de métodos anticonceptivos, ¿no? Que todos tengamos acceso, que todas las personas sean incluidas, ¿no? No simplemente jóvenes, ¿no? Ya inclusive desde la infancia, la pubertad y parte de la adolescencia, nosotros tenemos que enseñar a cómo poder tener relaciones sexuales, ¿no es cierto?, heterosexuales, y también ver, ¿no?, lo que es el aspecto de derecho sexual, ¿no?, porque todos tienen derecho, ¿no? Entonces, a nivel mundial decimos que 3.9 millones de adolescentes, en algunos casos, se someten a abortos inseguros cada año, ¿no? Imagínense lo que un condón podría realizar cuando el embarazo no es deseado, ¿no? Entonces, esas principales causas, inclusive de ejercicio que tiene al practicar una relación sexual violenta posiblemente, ¿no?, nos va a llevar inclusive a homicidio, a violencia, ¿no? Y esa sexualidad nos va a reflejar a inequidades. Y muchas veces a nivel mundial, si hablamos, digamos, de la legislación, ¿por qué necesitamos mandados? No somos las mujeres. La primera vicepresidenta en Estados Unidos, mujer, después de tantos años. Hay mucha inequidad, sin embargo, la tenemos que luchar, ¿no? Está en nuestras manos, de hombres y mujeres. La siguiente, por favor. Hay reglas, nos decía, de la norma nacional, de los métodos autorizados en Bolivia, ¿no? En los sectores privados, comerciales y sociales, se aprueba ofertar los métodos anticonceptivos que se mencionan siempre que se cumpla con las condiciones legales establecidas para los insumos y los medicamentos. Se notifique a la utilización de la unidad de servicios de salud de calidad y se cumpla con los principios de libre elección y consentimiento informado. Tenemos diversidad de métodos anticonceptivos ofertados y cubiertos por el seguro y el sistema público de salud. Dentro de eso están los métodos temporales, naturales, ¿no? Los métodos modernos, les decía, cuando hablamos de condón masculino y femenino, que yo me voy a interiorizar en estos dos métodos, ¿no? Pero habremos llegado a toda la sociedad con todos esos métodos. Si nos damos cuenta, jóvenes, nos falta bastante y nos está esperando harto que hacer desde un punto de vista de la salud. La siguiente, por favor. Entonces,
Los métodos de barrera están los femicidas y el capuchón cervical también, ¿no? Entre los métodos hormonales que ya lo han debido conocer, están la píldora, los métodos hormonales inyectables, parches hormonales, anillo vaginal, el dispositivo intrauterino y los implantes, ¿no? Como complemento a los que están autorizados en el sistema de salud de Bolivia. La siguiente, por favor. No se encuentra disponible en el servicio público de muchos países latinoamericanos. Muchas veces, ya, los países recibimos donaciones para poder adquirir o, ¿cómo se podría decir? No tenemos, digamos, insumos para poder, digamos, distribuir de manera equitativa, sobre todo en el área rural, y recibimos donaciones. Su uso correcto protege de las enfermedades de transmisión sexual, el método de barrera y el embarazo no deseado. Presenta mayor resistencia a condiciones de luz y a temperatura y la humedad. Tiene aros flexibles en ambos extremos en el método de lo que es el condón femenino. Este está compuesto de revestimientos que se adaptan a la vagina, quedando medio flojo. Está hecho de una película delgada de plástico suave y transparente. Tiene un aro en el extremo cerrado y ayuda a la inserción del condón. El aro del extremo abierto ayuda a mantener parte del condón fuera de la vagina, ¿no? Y la bibliografía es controversial en cuanto a ventajas y desventajas de este anillo, porque cuando hablamos, por ejemplo, del condón femenino, ¿no? Los condones femeninos son confeccionados de látex, ¿no? Y muchas veces, por el frecuente uso, ¿no? Muchas de las mujeres son vulnerables con el uso por el alto costo, inclusive, ¿no? Entonces, no lo usan porque dentro del Ministerio de Salud, a quienes les dan más el condón, es a los varones, ¿no es cierto? Ya. La siguiente, por favor. La eficacia y las consideraciones del uso. Hay condones femeninos confeccionados de látex, lo que les decía, poliuretano y nitrilo. La eficacia de la usuaria dependiente en ocasiones no se utiliza en todas las relaciones sexuales. Su uso es común porque se produce cerca de 21 embarazos por cada 100 mujeres dentro del primer año de uso. El uso correcto, cuando se utiliza de manera correcta en cada relación sexual, hay cerca de 5 embarazos por cada 100 mujeres dentro del primer año y la recuperación de la fertilidad es inmediata, ¿no? Entonces, tenemos normativa para poder usar, ¿no? Protocolizados, etc., ¿no? La siguiente, por favor. ¿Por qué la mujer le gusta el condón femenino? La mujer puede comenzar a usar ella misma, porque es ahí de manera independiente que lo puede usar. Tiene una textura suave, húmeda, que brinda una sensibilidad más natural que el condón masculino de látex durante la actividad sexual. Ayuda a proteger tanto contra el embarazo como contra las enfermedades de transmisión sexual y el VIH. Para algunas mujeres, el anillo externo brinda una estimulación sexual adicional, ¿no? Entonces, dentro de la relación sexual, cada mundo es diferente, ¿no? Entonces, tomando en cuenta ese concepto, el condón femenino, cuando hablamos del condón femenino, ¿no? Muchas veces para las mujeres, sobre todo en la etapa ya de la adultez, ¿no? En la etapa de que es de la mujer en edad fértil, porque tomamos en cuenta hasta los 45 años, creen saber todo, ¿no? Pero este condón es simple de poder adquirirlo, ¿no? Pero dependiendo a la edad, porque en la etapa de la adolescencia, cuando van por ir a una farmacia, les cuesta N de veces para poder decidir qué tipo de anticonceptivo van a usar. Llegan a la farmacia y en la farmacia
la farmacéutica le pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de método? ¿Cuál de los condones va a llevar? ¿No? Hasta la pregunta a veces es incómoda, ¿no? Entonces, el riesgo de contraer enfermedades que se transmiten por contacto de piel a piel, sobre todo con el virus del herpes y del papiloma humano, ¿no? Ya, se puede transmitir peor todavía si no manejamos, por decir, una higiene, una higiene bien, ¿no es cierto?, dentro de lo que son los órganos sexuales, ¿no?, sobre todo externos. Todos esos aspectos nos van a hacer, digamos, de que ya tengamos dificultades, ¿no? Porque para poder atender al usuario, ¿cierto?, tenemos que conocer la historia clínica misma del paciente, ¿no? ¿Qué tipo? ¿No? Imagínense, llega un adolescente a la farmacia y la farmacéutica le dice cuál de los métodos, cuando ya había decidido, como que le queda en duda, ¿no? Por eso es importante la planificación, la reorientación, la orientación misma del ser humano en tema de concepción. La siguiente, por favor. ¿En qué le beneficia a los hombres el uso de método de barrera en caso de condón femenino? Puede colocarse más temprano, ¿no? De modo que no interrumpe el sexo, no es ajustado ni aprieta con el condón masculino, no disminuye la sensibilidad del sexo como sucede en el condón masculino. No se necesita retirarlo inmediatamente después de la eyaculación, ¿no? ¿Por qué decimos estos tres aspectos importantes a tomar en cuenta? Porque la mujer, ¿no?, muchas de las mujeres no llegan al clímax, ¿no? No llegan. Y consideran los varones que al eyacular el espermatozoide consideran haber terminado la relación sexual. Cuando hablamos del tema de relación sexual, esto es mucho más amplio, ¿no? Hablar de ese tema es mucho más profundo. El simple hecho de poder acariciar, besar, etcétera, y las partes más íntimas posiblemente para una relación sexual, ¿no es cierto? La satisfacción sexual va separando. Y el condón femenino, hace de que puedan, digamos, llegar a esa etapa, ¿no? Ayuda. La siguiente, por favor. El uso correcto del condón femenino. Revise siempre el envoltorio o paquete del preservativo, no debe estar roto. Vea la fecha de vencimiento, lávese las manos antes de ponérselo, en lo posible con jabón neutro y agua, introdúzcalo en la vagina antes de cualquier práctica sexual, puede realizarlo hasta 8 horas antes de la relación sexual, siempre se debe elegir la posición y colocación sentada, recostada, parada y de cuclillas, ¿no? El frote, el preservativo para distribuir el lubricante y suavemente, siempre se debe apretar el ambiente del lado extremo y cerrado de modo que quede alargado con la otra mano. Abra los labios y proceda a introducir el preservativo por el extremo cerrado. Empuje con el dedo para que se introduzca lo más profundamente posible, ¿no? Estas consideraciones de jóvenes varían, ¿no? Dependiendo a la relación, como dice la literatura, ¿no?, que puede variar en relación a la práctica, ¿no? Es bien importante, digamos, conocer las relaciones sexuales y posturas con las que van a practicar una relación sexual, ¿no? Alguna vez algún docente nos decía, la relación sexual no siempre tiene que ser penetrante, ¿no? Entonces, con este tipo de métodos de barrera, estamos practicando una relación sexual penetrante, ¿no? Sin embargo, también están los aspectos eróticos tanto del varón y de la mujer. La siguiente, por favor. El uso en la relación sexual, el hombre y la mujer deben guiar hacia el condón durante la relación sexual. Si el condón se desplaza, puede reubicarlo, retire el preservativo, girándolo sobre su eje, antes de ponerse de pie para evitar que el semen se derrame, ¿no?
No es necesario que el retiro sea inmediato. Si va a tener otras relaciones sexuales, se debe cambiar el preservativo femenino, no de utilizar nunca el uso doble, ¿no? La siguiente, por favor. Lubricantes del condón femenino. Los condones femeninos plásticos vienen lubricados con un lubricante a base de silicona. A diferencia de la mayoría de los condones masculinos que son hechos de látex, los condones plásticos pueden ser utilizados con cualquier tipo de lubricante, sean hechos con agua, con silicona o aceite. Al menos es recomendado en base de base de aceite, considere siempre el uso lubricante adicional, ¿no? Esas son las recomendaciones que se pueden usar en los condones femeninos. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar del condón masculino, ¿no? Se encuentra disponible en el servicio público y en Bolivia y en países de Latinoamérica, ¿no? Son fundas que se adaptan a la forma del pene erecto, la mayoría están hechos de fina goma de látex, reciben también el nombre de preservativo o condones, funcionan formando una barrera que impide que los espermatozoides entren en la vagina, evitando así un embarazo. También impiden que las infecciones en el semen, en el pene y en la vagina infecten a la pareja. Su uso está recomendado en todas las prácticas sexuales, ¿no? Porque es adaptativo, ¿no es cierto? Y viene también de colores, de sabores, ¿no? También por edades, ¿no? Para los adultos de diferente tamaño, para los adolescentes de diferente tamaño, ¿no? Como les decía, de sabores, ¿no? De sabores, de características, son aromáticos, ¿no? Y en algunos casos, inclusive los condones son luminosos, ¿no? Entonces, estos aspectos hacen denotar, ¿no es cierto?, a que nosotros podamos usar métodos duraderos. Porque la sexualidad recibe la influencia de la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, culturales, legales, históricos, inclusive espirituales, ¿no? Religiosos, ¿no? A muchos, por ejemplo, en la sociedad, hablar de sexo va a ser como hablar, digamos, de algo desconocido, de algo que tener relación sexual, ¿no es cierto?, con una pareja heterosexual nos va a hacer daño posiblemente, ¿no? Posiblemente no quiera hablar del tema, posiblemente el aspecto cultural haga, digamos, de que la persona tenga, digamos, dentro de su cultura que primero debe casarse y recién tener la relación sexual o en el aspecto religioso, ¿no es cierto? Pero si nos damos cuenta, jóvenes, ¿no? Sin la sexualidad, la vivencia sería muy distinta, ¿no? El pensamiento también, porque cuando hablamos de sexualidad, pues es un aspecto bien importante de la condición humana, del ser humano, a lo largo de la vida. El sexo identifica los papeles, los roles, la orientación sexual, el placer, la intimidación, en base a la reproducción, a la vivencia misma de pensamientos y creencias y actitudes y conductas, ¿no? Influye bastante, inclusive en la educación dentro de la familia, ¿no? Porque la salud sexual es la práctica de bienestar físico, mental, social en relación con la sexualidad. Un sexo positivo y respetuoso de la sexualidad en base a la relación sexual y nos da la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras, seguras y no con violencia, no con violencia. Entonces, es lo que nosotros practicamos, ¿no? Que debemos enseñar también a las personas dentro de la sociedad que el sexo en base al respeto se vaya practicando, ¿no? La siguiente, por favor. El condón masculino es el único método anticonceptivo que ha demostrado tener un efecto protector contra el contagio por el virus de la inmunodeficiencia a través de la actividad sexual y tiene la mayor eficacia anticonceptiva entre los métodos de barrera. Es el método de elección para prevenir
las ITS y VIH, ya que ofrece doble protección por su eficacia anticonceptiva. Evita entre el 85 y el 95% de la transmisión de VIH y SIDA que ocurrirá si no se utiliza. También se puede usar como doble método en apoyo a otro método anticonceptivo, como habíamos mencionado, tanto hormonal o no hormonal. Su uso es aún limitado por factores de género, porque requiere la participación masculina, ¿no? Lo que les decía que incluye el aspecto sociocultural, el aspecto económico y las características propias del método anticonceptivo que va a usar, ¿cierto? Esta decisión en planificación familiar no tendría que ser obligada, ¿ya? Tendría que ser un tema de decisión, de comunicación entre hombre y mujer para poder decidir cuántos hijos tener, por qué tenerlos, para qué, cuál es el objetivo, ¿no es cierto?, de poder tenerlos, y no traer, ¿no es cierto?, a un nuevo ser, a un mundo externo donde todo es desconocido, porque hasta el día en que morimos, seguimos conociendo, ¿cierto? Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Su uso correcto protege contra las ITS, les decía, incluyendo VIH y SIDA, ¿no? La eficacia dentro del usuario es dependiente. Uso común, hay alrededor de 3 embarazos por 100 mujeres cuyas parejas usan condones masculinos durante el primer año. Cuando el uso es correcto, hay alrededor de 2 embarazos por cada 100 mujeres cuyas parejas usan condones masculinos en el primer año. Este aspecto bien importante, jóvenes presentes, cuando nosotros usamos el condón masculino, ¿ya? Cuando se usa el condón masculino, estamos evitando, por un lado, embarazos no deseados, y de cada 100 mujeres, ¿no es cierto?, que están en etapa reproductiva, 2 simplemente van a llegar a embarazarse de acuerdo a esta época, ¿no? Esa recuperación de la fertilidad es inmediata. El único riesgo extremadamente raro es la reacción alérgica grave que podría tener en algunas personas, ¿no? Conocemos nosotros que inclusive hay personas que tienen alergia, ¿no es cierto?, a ciertos métodos anticonceptivos, sobre todo cuando hablamos de barrera, ¿no? Que hayan tenido alergia o tengan alergia al látex, ¿no? La dispensación de preservativo cuando el usuario así lo desea, ¿no? Porque Bolivia, por ejemplo, tiene a disposición mensual que les dan entre 28 hasta 30 condones, ¿no? Los varones. No simplemente el varón puede, digamos, adquirir, sino también la mujer, ¿no? En cuidado de su pareja. La siguiente, por favor. El uso correcto del condón. Siempre, esto lo conocemos, ¿ya? Revisar el envoltorio y paquete de preservativo, no debe estar roto. Vea siempre la fecha de vencimiento, no abra el envoltorio con tijeras o con los dientes. Utilice la zona de prepicado que tiene el condón, colóquelo con el pene erecto antes de cualquier contacto sexual. Si el preservativo no se desenrolla fácilmente, puede estar que esté al revés, entonces debemos considerar el uso de lubricante adicional. Colóquelo en el pene y desenróllelo por todo el cuerpo, al pene, ¿no? Al finalizar la relación sexual, debe retirarse el condón, siempre haciendo un nudo para verificar que no esté roto y se debe botar, ¿no? La siguiente, por favor. Es bien importante que no se debe desenrollar el condón antes de aplicar sobre el pene. No utilice lubricante con base oleosa porque puede dañar el látex del condón. Solo en base de agua, ¿ya? No utilice un condón descolorido, con color disparejo o con cambios de color. No utilice un condón que esté quebradizo, reseco o muy pegajoso. No use un condón más de una vez. No tenga sexo en seco, ¿no? La siguiente, por favor. La acción de enfermería obstetriz, ¿no? Yo quería hacer un poco un resumen posiblemente, porque hablar del accionar en tiempo de lo que es el COVID, sobre todo, y lo que es el accionar de la enfermería es muy amplio, ¿no? Para nosotros es promover que la mujer elija y use el método más apropiado
para que ella en su circunstancia actual, respetando sus preferencias y sus derechos, pueda elegir cualquiera, ¿no? Y muchos me dirán, el condón no es más fácil de usar, pero tenemos que saber cómo, ¿no es cierto? La práctica, ¿no es cierto? Se le debe enseñar a que use el método de manera correcta, ¿no? Es bien importante que debe decírsele que se use anticoncepción por todo el periodo que no desee embarazarse, evitando embarazos no planeados. No importa que cambie de método, lo que importa es que esté protegida todo el tiempo en que ella no quiera embarazarse, ¿no? La siguiente, por favor. Es necesario facilitar el proceso de decisión reflexionando y analizando las características del método y de la vida de la persona, las necesidades, las metas. Como les decía, cada ser humano es un mundo diferente. Para eso estamos preparándonos, porque se debe verificar siempre, ¿no es cierto?, con qué tipo de pacientes vamos a trabajar, ¿no? Y el método, por ejemplo, tomamos en cuenta el modo de uso, los posibles efectos colaterales que podrían existir, la forma de manejar, inclusive la forma de hablar, ¿no? Se debe hablar sobre la doble protección, ¿no? Uno que ahí estoy usando algún método, ya sea natural, etcétera, y la barrera, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, continuando entonces, debe haber privacidad, ¿ya? La privacidad es bien importante que la enfermera obstetriz o el personal que va a consultar en tema de métodos anticonceptivos, ¿no? Garantiza. Tiene que tener un momento a solas, sin la mamá o sin el papá en el caso del adolescente, o en el caso de la pareja, solo los dos deben garantizar la confidencialidad, ¿no? Se debe comenzar por preguntar si la necesidad de la usuaria, ¿cuál de los métodos anticonceptivos es? Y explicarle siempre lo de los métodos de barrera, porque lo vemos más fácil de poder usar, ¿no? Debe responder todas las preguntas, ¿ya? Es necesario asegurarse de que la usuaria entienda las respuestas. Se deben repetir las instrucciones y que ella explique lo que ha entendido, ¿no? Se le debe preguntar si desea hacer otras preguntas y darle oportunidad de hablar de sexualidad, porque puede ser que no ha venido simplemente a adquirir algún método anticonceptivo al consultorio, sino quería hablar de sexualidad, ¿no? Puede ser que se puede, digamos, ahí en la conversación podemos encontrar otro tipo de quejas posiblemente, ¿no? Que no lo ha dicho en el momento de la consulta, ¿no? Entonces es bien importante que nosotros tengamos que ver este aspecto, ¿ya? Porque debemos garantizar la parte ética también, moral, ¿no es cierto? Garantizar, por ejemplo, a la usuaria, ¿no es cierto?, de haber sido, digamos, capacitada anteriormente o no. ¿Le han avisado? ¿Tenía algún concepto sobre métodos anticonceptivos? ¿No? Y es bien importante la comunicación interpersonal, colocarse en el lugar de otra persona. El idioma, por ejemplo, en el norte Potosí es preponderante, ¿no? Habla más el quechua, ¿no? Entonces, en Sucre considero que también, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados para todo tipo de sociedad, estar preparados para hablar siempre sobre sexualidad, porque si nosotros simplemente le hablamos, ¿no es cierto?, de métodos anticonceptivos, las mujeres y los varones no van a poder empoderarse en tema de género, ¿no? Que nosotros tenemos que reconocer el derecho a las personas, sobre todo en cuanto a su capacidad de ser adultas, son las que ellas nos van a guiar a que ellas mismas tomen la decisión qué tipo de métodos van a manejar, ¿no? Entonces es bien importante nosotros desde un punto de vista de la enfermería y salud de la obstetricia capacitarnos constantemente, actualizarnos, ¿no es cierto? La siguiente diapositiva, por favor. Bueno,
para reflexionar, quizás yo les ponía un mensaje, vacunarse contra la COVID-19, ¿no? En este año 2021, que es una meta, creo, a nivel nacional, ¿no? Las universidades están suscribiendo convenios para poder hacer que ya salgamos de la pandemia, ¿no? Y considero que ustedes también, ¿no? Solamente recordar que desde el primer caso descrito de Wuhan en China el 31 de diciembre del 2019, el virus ha llegado por todos los continentes y a 218 países y territorios que ya han reportado inclusive casos de COVID-19 ese año, ¿no? Cuando se hablaba de pandemia, mucha gente desconocía qué era ese concepto, ¿no? Nadie quería creer que existía la enfermedad. Meses antes inclusive, el número de fallecidos reportados es de casi 1 millón al día, ¿no? Para el año 2020, a pesar de que en algunos países el número de casos y muertes estaban disminuyendo, el epicentro de la pandemia estaba centrada en América Latina, y con rebrotes y en varias partes del mundo, y muchas veces en un espejo de zozobra, que no podíamos hacer nada. Y si nos damos cuenta a nivel mundial, podemos, la Organización Mundial de la Salud maneja también el tema de salud sexual y reproductiva, ¿no? ¿Y qué dice, no? En su mensaje, nos dice, la mejor inversión que pueden hacer los estados en el mundo es invertir en la maternidad o la intermedia, ¿no? Entonces nos cuesta, nos va a costar, nos decían muchos de nuestros docentes cuando nosotros fuimos parte de la especialidad, y considero que nos falta, ¿no? Todavía concretar estos retos. La siguiente, por favor. ¿Verdad? Dice. Estamos aquí, somos seres humanos, donde en el mundo hay tráfico de mujeres, hay mujeres en etapa gestacional, hay bastante violencia, hay hombres que se embarazan. Si el aborto sería legal, posiblemente no. Pero hay hombres embarazados desde un punto de vista psicológico. Hay una amenaza de la muerte, sobre todo aquellas mujeres que son vulnerables. Hay problemas de salud del VIH, del cáncer uterino, y en todas sus etapas. Y a nosotros, ¿qué nos cuesta, digamos, para poder superar todos estos aspectos? Muchas veces nos falta empezar a enfrentar todos los problemas que tenemos, ¿no? Hay problemas dentro de la sociedad, pero nos falta reorientar, ser más conscientes de las cosas que vamos a lograr en el futuro, ¿no? ¿Qué futuro le queremos dejar a nuestros hijos, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Quería terminar con este mensaje. Tenemos que luchar por un mundo que, siendo globalizado, sea más justo, ¿no? Estamos dentro de la globalización, y que el mundo sea justo para todos los seres humanos, tanto niños antes del nacimiento hasta la vejez. Muchas gracias, licenciada, muchas gracias a los participantes. No sé si tenían alguna consulta también. Licen, buenas tardes. Disculpe una pregunta. ¿Sí? Lo que estaba hablando de los hombres, lo que se embarazan, ¿cómo es eso? Disculpe. Ya. A ver, solamente era un mensaje donde indicábamos si el ámbito legal fuera designar a los varones, si fueran hombres, aceptarían estar embarazadas.
Esa es la pregunta. Es un- Cría la chat. Hola. Hola, hola. Lo escuchamos, Licen. Ya, a ver, era una imagen de los problemas que tenemos en el mundo, ¿no? Imagínense un varón en etapa gestacional, ¿cómo sería legalmente y poder, digamos, aceptar, ¿no?, ese embarazo? Prácticamente desde la naturaleza y la genética, la biología, no le permiten, ¿no es cierto? Pero psicológicamente sí se embaraza. Sin embargo, estamos haciendo algo. Ese era, ¿no?, la interrogante, el problema que existe, ¿no?, que nos falta para para empezar a intentar el problema. No, yo simplemente tengo a consideración de cada uno, de poder, digamos, concienciar de manera conscientemente como seres humanos que somos. ¿Alguna otra pregunta más? Todos calladitos. Sí, compañeros, por favor, pregunten 2 preguntitas más. ¿Algún compañero que se anime? Bueno, al parecer que está todo comprendido y no hay preguntas para la licenciada Reina Mauricio, ¿no? Licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de exposiciones. Le invitamos a que se quede para seguir compartiendo, ¿no?, de otras experiencias de otros expositores también. Ya le toca ingresar a otra expositora y le dejo que le presente acá el licenciado Marcos. Bueno, muy agradecida, licenciada. Saludos a la distancia, a los presentes, a los estudiantes de la obstetricia. Sigan adelante y mucho éxito. Hasta luego. Gracias, Licen. A usted también. Bien, muchísimas gracias a la licenciada que ya ha expuesto su temática. Como no hay dudas ni preguntas, continuamos también con la actividad.